Vale. ¿No soy este? ¿Vale? ¿Este? Sí, silencio Leandis. Bueno. Vale. ¿He oído algo de la sesión? No. Vale. Bueno, otra vez. Bueno, bienvenida, en mi caso por tercera vez, en vuestro caso la estáis oyendo por primera vez, me temo. Y bueno, haceros esta hora de tiempo que vais a pasar con Westcon, viendo un repaso al portfolio de software de Oracle. Está viendo, ¿verdad? En el chat. Vale. El portfolio de software de Oracle, que se compone de miles de productos, nos va a entrar en las capas de base de datos, de middleware y de análisis de datos, la parte de business intelligence. La parte de sistemas operativos y virtualizador y la parte de aplicaciones las vamos a tratar en sesiones específicas. La parte de sistemas operativos veremos SAPIS y Oracle Linux en sesiones específicas de Oracle Tuesdays. Y la parte de aplicaciones va a ser una aproximación un poco especial, porque el negocio de aplicaciones, de la parte de licencias de aplicaciones, es un negocio que suele ser en directo. Oracle lo lleva a cabo sentar con el canal. Sí con canal o sí se ven involucrados habitualmente en la parte de infraestructuras de aplicaciones. Entonces, la próxima que vamos a hacer es dedicar una sesión a aplicaciones Oracle desde el punto de vista de la infraestructura que soporta esas aplicaciones, de manera que cuando acometéis algún proyecto de aplicaciones Oracle, sea Siebel, PeopleSoft o GDL o la aplicación que sea, pues podáis también, digamos, solamente abarcar la parte funcional, la parte de la aplicación, sino también lo que sería la renovación o la consolidación de la infraestructura de la aplicación. Vamos a tocar un par de puntos relacionados con el software, que son las políticas de soporte de Oracle y también la parte de licenciamiento de software, cómo se licencia el software en función de los sistemas que hay por debajo. Entonces, para forma gráfica, en el Red Stack de Oracle, pues las capas que vamos a abordar en la sesión de hoy serían las capas de la base de datos y del middleware. El negocio por hacer una pequeña introducción, el negocio de base de datos a nivel mundial es aproximadamente de 26.000 millones de dólares americanos al año. Y de negocio, el 47% lo lleva a cabo Oracle. Es en el sector de las bases de datos. A bastante distancia aparecen competidores como IBM con DB2 o Microsoft con SQL Server para otro tipo de entornos. Entonces hay una serie de actores en el mercado de bases de datos con porcentajes bastante más pequeños. Entonces el negocio de las bases de datos es bastante maduro. En el mundo pues, hay muchos miles de clientes de la base de datos Oracle. Lo que se suele ofrecer a estos clientes es, una vez que tienen el core funcional de base de datos Oracle, pues es enriquecerlo con una serie de opciones alrededor de ese core. Eso es, en la mayoría de los casos son opciones de las versiones Enterprise de la base de datos, y en algún caso pues son opciones incluidas en ediciones que no son Enterprise, en particular edición estándar de la base de datos, que permite montar bases de datos de hasta 4 procesadores, por ejemplo, servidores de 2 procesadores cada uno, o un servidor que tenga una escalabilidad de 4 sockets. Esa versión estándar y la funcionalidad de RAC, siempre que la versión de la base de datos sea CG o posterior.
general, en la mayoría de los casos, las opciones van agrupando a la versión Enterprise de la base de datos. Estas opciones, bueno, de forma gráfica podéis ver que están divididas en varias áreas funcionales y vamos a ir repasando cada una de esas áreas funcionales, pues son las opciones que están involucradas. Es lo que a nivel comercial y desarrollo de negocio se conoce como Sales Plays, y hay 6 de estos Sales Plays, y después hay una serie de temas que, digamos, que están presentes en la industria de tecnología de la información, que sean horizontales y que, digamos, estos Sales Plays pues abarcarían de forma parcial cada uno de esos temas. Esos temas, como vamos a ver a continuación, os podéis imaginar, pues son Big Data, son Cloud, son pues, de usuario, etcétera. En cuanto a los displays que vamos a ver de forma somera, serían lo que tiene que ver con la utilización de las bases de datos y las bases de datos como servicio, lo que tiene que ver con la gestión de la base de datos, después de Big Data, de Warehouse y Analítica, aunque esta voy a dedicar un apartado específico fuera del capítulo de bases de datos, después optimización del almacenamiento, todas las acciones que tienen que ver con la protección de datos, la alta disponibilidad, el disaster recovery, y último un apartado relacionado con la seguridad de la base de datos y de los datos que albergan. ¿Le habría dado a silenciar todo? ¿No le habría dado nada? Se está poniendo el mute de forma automática. Pues no sé qué decirte. Hasta la hora ya está. Hasta la atento, me estoy atento. ¿Hasta dónde se ha oído?
opciones de la base de datos, que se organizan en varios grupos funcionales. No sé si se oye diapositiva. Ok. Funcionales que desde el punto de vista de desarrollo de negocio Oracle se conocen como Sales Plays, y luego una serie de temas horizontales en los cuales pues de estos Sales Plays pues tiene un determinado rol. Pues tema de la movilidad, de redes sociales, Customer Experience y cloud privada. De cloud privada, la evolución de los data centers en los últimos años está siendo probablemente, como podéis ver aquí, desde una versión inicial en la cual la tecnología de la información está en una serie de estilos. Cada uno de los pues resuelve pues cada necesidad de una determinada aplicación o un determinado entorno, poca reutilización de recursos y sobre todo que es muy flexible. El primer paso sería una estandarización, una visión en bloques funcionales de estos silos, cada uno de los cuales ofrece servicios a los anteriores y a la vez estos hacen uso de los servicios que proporcionan los niveles de abajo. Y un siguiente paso sería una consolidación en una infraestructura más moderna, con más capacidad, con más rendimiento. Nos proporciona, por un lado, unos menores costes de explotación, menores de gestión y una capacidad adicional para sacar pues, nuevos servicios. Y después el siguiente paso de evolución sería pues hacia un modelo un modelo en el cual pues hay capacidad de autovisión por parte de los usuarios y capacidad del modelo de poder y cargar en función del uso de estos recursos. El último paso sería un Enterprise Cloud en pues toda la infraestructura de la compañía estaría basada en un modelo que sea privado, público o híbrido. La base de datos que tienen que ver con este display serían, por un lado, el Real Application Cluster para poder de escalabilidad a datos y de capacidades adicionales sobre las fases de consolidación, y toda la parte de gestión, la parte de Enterprise Manager, pues a proveer estas capacidades de autoprovisión y de medio que os comentaba de los entornos de cloud. En la versión 12 de la base de datos haremos una sesión específica de las nuevas funcionalidades que incluye la versión 12. Hay una opción que es el multitenant, que también va orientada pues a lo que sea las bases de datos como servicios, la posibilidad de tener en el mismo gestor de bases de datos los usuarios compartiendo los recursos de esa base de datos y cada uno enjaulado sin tener, por supuesto, visibilidad de los recursos de las bases de datos. En fin, un entorno multitenant, en una palabra. La segunda opción de base de datos sería que ver con la gestionabilidad de la base de datos. Ha aparecido también en el Sales Play anterior, pero en caso pues orientado a lo que sería la supervisión de la base de datos, la calidad de servicio, cómo está respondiendo, cómo está funcionando la base de datos y sobre todo de estas opciones de visibilidad de lo que está ocurriendo en la base de datos a bajo nivel, que habitualmente se llevan a cabo por DBAs muy experimentados, pero que determinados clientes o no tienen esos skills o en general es más eficiente hacerlo de forma automatizada, ¿no? Estas opciones de inteligencia de la base de datos serían, por un lado, el diagnóstico, la opción de diagnósticos, de lo que permite es pues un zoom de lo que está ocurriendo con queries de base de datos, donde se está yendo
tiempo de ejecución, cuáles son los tiempos de respuesta, qué tipo de operaciones está haciendo la base de datos a bajo nivel, y después opciones de tuning, que lo que nos están proporcionando pues son recomendaciones en base a normalmente los diagnósticos que están produciendo sobre la base de datos, pues cuáles serían, digamos, las acciones a tomar para que el funcionamiento de base de datos a nivel de rendimiento fuera óptimo. Después también pues funcionalidades de testing de aplicaciones de forma automática. Puedes definir baterías de test y echarlas sin intervención humana, hacerlo de forma automática. O opciones de gestión de la cloud, como las que hemos comentado en el sales play anterior. En parte de Big Data y Analítica la voy a tratar en un apartado posterior, como os decía, pero son de análisis que están incluidas en la propia base de datos, como luego veremos. Y a continuación a optimización de almacenamiento. El objetivo principal, bueno, los objetivos principales, mejor dicho, son dos. Por un lado, gestionar el incremento de datos que están produciendo en la adaptación de las bases de datos de nuestros clientes. Y por otro lado, pues un aumento del rendimiento de las bases de datos. A medida que los datos aumentan, pues el rendimiento de las bases de datos, lógicamente, pues va decreciendo. ¿De qué manera ahora que el crecimiento de los datos y la agilidad en la gestión de estos datos? Pues fundamentalmente mediante dos opciones de la base de datos. La opción es Advanced Compression, que lo que permite es gestionar a nivel de la base de datos este aumento de los datos, de manera que la propia base de datos es capaz de comprimir estos datos de una forma muy eficiente. Esta aproximación es diferente a la que se puede hacer por ejemplo, a nivel de compresión de cabina, ¿no? La cabina puede comprimir datos, pero no hay visibilidad de la estructura de la aplicación o de la base de datos que tiene por encima. Los ratios de compresión que se pueden conseguir son aproximadamente por 2, mientras que con esta opción de partitioning estamos hablando de ratios de compresión de aproximadamente por 5. Otra opción relacionada es la opción de partitioning, que lo que permite es pensar en una tabla muy grande con miles de registros, igual pues hay una parte de estos registros que son accedidos de forma muy frecuente, pero hay registros que se acceden de forma menos frecuente y otra parte que se accede de forma rara, ¿no? De partitioning lo que podemos hacer es, como su propio nombre indica, esta tabla en varios componentes y ordenar cada una de esas particiones en un almacenamiento, digamos, óptimo desde el punto de vista de coste, rendimiento, ¿no? Por ejemplo, los datos menos accedidos, pues almacenarlos en un almacenamiento de más capacidad y menor coste, mientras que los datos más rabiosamente accedidos, pues almacenarlos en un almacenamiento de rendimiento y por tanto menos coste. Pero es que el coste total de la solución, las dos opciones, la opción partition y la opción de Advanced Compression, pues se reduciría, ¿no? Además, al disminuir el tamaño almacenado en disco de nuestras bases de datos, estamos también ayudando al rendimiento de la base de datos. Por ejemplo, en sistemas de almacenamiento que tienen capacidad de flash, además de la memoria y del disco convencional, serían capaces de esta parte de datos más activa, almacenarla en tecnología flash. Por respecto a las opciones de disponibilidad y protección de datos, es una opción muy interesante porque hay opciones que son, digamos, opciones que tienen un coste, pero hay opciones que están incluidas en la propia base de datos y que muchos clientes ni siquiera conocen. Lo cual, a vosotros como partner os abre una oportunidad de desarrollo, una oportunidad de implementar estas funcionalidades en los clientes, o yendo más allá, pues para dotar de alta disponibilidad local a bases de datos mediante RAC, o alta disponibilidad distribuida mediante Golden Gate o
de ATAGAR. Este conjunto de soluciones o de arquitecturas en terminología Oracle se conoce como MAA, que significa Maximum Availability Architecture. Tiene que ver con protección de datos en distintos entornos. Protección de datos ante fallos del almacenamiento o del media, fallo de discos o fallo de cintas. Otro bloque de funcionalidades de disponibilidad que nos protegen ante fallos del servidor. Bloque de funcionalidad que tendría que ver con el disaster recovery, en el cual un data center completo, una base de datos completa se pierde por la razón que sea. Pues un desastre, una pérdida de electricidad o de reflexión en data center. Un cuarto bloque que sería protección ante errores del propio operador, del propio DBA o de la propia aplicación, en algún fallo de codificación que nos hace perder datos. Un último entorno que sería sobre todo en este caso, a diferencia de los anteriores que serían, digamos, no planificados, en este caso sí, pues para los entornos de actualizaciones planificadas, pues facilidades nos encontramos en la base de datos para llevarlos a cabo. De los discos y de los pues encontramos facilidades como ASM, que es el entorno de gestión de volúmenes incluido en la base de datos Oracle, que nos protege. Es un que es a nivel de gestionar la propia base de datos, como los sistemas de volúmenes o de las cabinas de almacenamiento, pues algo similar, pero a nivel de la propia base de datos. Facilidades para backup y recovery, RMAN, y facilidades para gestión de los entornos de backup y recovery, en este caso de cintas, que funcionan mediante Oracle Secure Backup. ASM y RMAN están incluidos en el precio de la base de datos, digamos, en el precio de compra, mientras que el Oracle Secure Backup tiene un pequeño coste de licenciamiento que es en función de los drives de la librería que estamos utilizando. Para los fallos de servidor, pues, evidentemente el tipo de solución que se utiliza es Oracle RAC. El Oracle RAC lo que nos permite es montar un clúster de nodos de Oracle, de manera que si uno de esos falla, pues el resto de los sigue dando servicio y nos permite escalar. Es decir, tenemos un red de base de datos de un determinado tamaño y necesitamos una capacidad adicional de procesamiento, pues podemos incluir nuevos nodos de este clúster y por tanto aumentar la escalabilidad y la capacidad de nuestro nodo, de nuestro clúster de base de datos. En cuanto a los entornos de disaster recovery, la solución que recomienda es las soluciones en DataGuard. DataGuard estándar está incluido en las versiones Enterprise y el Active DataGuard sí que es una opción de la base de datos Enterprise. La diferencia de las dos es que en el caso del Active, la base de datos Standby está abierta para consultas, mientras que en el caso de DataGuard estándar, la base de datos Standby, digamos que no es accesible, sino que está digamos, a la espera de entrar en funcionamiento, pero hay que activarla y como os digo, ni siquiera está abierta para consultas. Antes digamos, de las aplicaciones o fallos de los operadores, cuenta con tecnologías de flashback que están incluidas en la propia base de datos, lo que nos permite es, digamos, una recuperación de la base de datos a un estado anterior. La base de datos tiene mecanismos de volver a un punto determinado del tiempo, de manera que si se ha producido pues una corrupción de datos por una aplicación que está mal codificada, pues seamos capaces de volver a un punto anterior de la base de datos en el cual sabemos que los datos están consistentes y no tienen esta corrupción. Por ejemplo, para los entornos de paradas planificadas o de actualización de versiones de aplicaciones y en general de sincronización de datos, existe una opción que se llama Golden Gate, que permite pues abordar sincronizaciones de datos incluso entre entornos heterogéneos, a diferencia de las versiones de DataGuard que requieren homogeneizar las versiones de las bases de
datos y sistemas operativos que están por debajo. Android es capaz de sincronizar incluso bases de datos de otros fabricantes. Es capaz de sincronizar desde DOS en entornos mainframe hacia un destino de base de Oracle y hacerlo de manera bidireccional. De forma que podemos mantener para lo que sean entornos de migraciones, pues origen en una determinada versión de la aplicación y de la base de datos, entorno destino, pues con una aplicación en una versión diferente, con una base de datos por debajo que la sustenta y mantener sincronizados los datos de estas bases de datos en el momento en que decidamos que pues la migración se ha llevado a cabo con éxito y digamos que rompemos la sincronización de estas estaciones. En cuanto a la calidad de la base de datos, una serie de opciones de la base de datos tiene que ver con la estabilidad. Bien. Voy a explicar no solamente desde el punto de vista de la base de datos, sino yendo un poquitín más allá, pues desde el punto de vista de la seguridad de las aplicaciones y de los usuarios. Las opciones de base de datos, de seguridad de base de datos, son opciones alrededor de la base de datos, como el resto de las que hemos estado viendo hasta ahora, que las de aplicaciones y usuarios son entornos de gestión de identidades, pues digamos, de propósito general, no únicamente para base de datos, sino para como os digo, para cualquier tipo de aplicación que sea capaz de utilizar los servicios de esta gestión de identidades. Estos son grandes bloques que hay a continuación. En cuanto a los servicios de la base de datos, los servicios de seguridad de la base de datos serían, por un lado, todos los servicios que digamos que se implementan a priori, serían servicios primitivos, y son opciones de encriptación de la base de datos, de manera que el almacén de la base de datos sea encriptado, nunca haya datos en claro, de manera que una pérdida de información, incluso del media o del backup de la base de datos, pues los datos están protegidos. Y es otra serie de opciones, pues como sería control de accesos, mediante políticas para determinados usuarios, o lo que de opciones de seguridad serían opciones de monitorización de la actividad de la propia base de datos, como firewall de base de datos a nivel de la aplicación, es decir, ser capaz de inspeccionar qué contras están intentando ejecutar sobre la base de datos, y un tercer bloque de opciones de base de datos que son pues de tipo administrativo, pues como por ejemplo gestión de privilegios y análisis de esos privilegios o gestión de configuraciones de base de datos. En cuanto que yendo más de las bases de datos, en cuanto al bloque de la gestión de identidades, hay toda una serie de funciones que son las habituales en este tipo de entornos. La gestión de identidades de Oracle es la que proviene de Sun Microsystems, así que los que conozcáis la gestión de identidades de Sun, que a su vez venía de iPlanet, pues esta funcionalidad de Oracle es básicamente la evolución de esa gestión de identidades. Por un lado, servicios de gobernanza de la identidad, pues la típica gestión de passwords o los servicios de la gestión de los passwords por parte de los usuarios, de gestión de accesos, pues en el sign-on para aplicaciones, seguridad en services o seguridad en dispositivos móviles, y por último, pues lo que sería, digamos, la base de todos estos servicios, que son los servicios de directorio, ¿no? Basado pues en EDAP y capaz de almacenar miles de registros en la infraestructura. Bien, vamos a para otro bloque. En este caso tiene que ver con el middleware de Oracle. El middleware de Oracle es un conjunto de muchas piezas que podéis ver de forma agregada en esta diapositiva. En general, el objetivo de todos estos bloques funcionales es proveer la adaptación para, digamos, la próxima generación de aplicaciones, que ya no es tan próxima, que es una generación de aplicaciones pues que ya está aquí, ¿no? Que ya
que ya clientes y los usuarios están utilizando. Ahora vemos qué características tienen estas nuevas aplicaciones. Este es, digamos, los bloques que están en la parte inferior, la parte de fundación de estas aplicaciones en cloud y con modelos de uso de este dispositivos móviles fundamentalmente. Herramientas de gestión de aplicaciones, pues todos los entornos de desarrollo de software que sustentan todas estas aplicaciones. Gestión de identidades, que a veces se recoge también a nivel de middleware. Y es una capa de integración tanto de la parte de datos como integración de servicios, pues para poder mantener sincronizados sistemas heterogéneos y poder construir aplicaciones ricas basadas en SOA. Hay una capa de gestión de contenidos y digamos, la capa que provee el enganche con los usuarios finales, la capa de presentación. Y una pieza que aparece ahí, que es Business Intelligence, que en un caso que está dentro de middleware y en algún caso veréis que es una de negocio independiente dentro de Oracle. Los nuevos sitios que os comentaba pues tienen que ver, por un lado, con entornos de movilidad. A veces es más frecuente que aplicaciones se accedan no desde PCs, sino desde smartphones o tabletas, con un conjunto de requisitos que esto trae consigo. Cada vez más habitual tener un entorno de cloud, no solamente en la parte de delivery de la infraestructura, sino también en lo que tiene que ver con nuevos usos o nuevas costumbres de dónde los usuarios están poniendo su información. Y cada vez es más habitual que los usuarios de negocio pues venden el poder, digamos, si no desarrollar por completo sus aplicaciones, pues digamos un nivel de adaptación, un nivel de flexibilidad que les permita pues interactuar con entornos de desarrollo de aplicación. Es decir, no solamente digamos profesionales de IT que desarrollan aplicaciones, sino también los usuarios de negocio están demandando pues el poder, digamos, desarrollar sus propias aplicaciones que acceden a datos o les ayudan a tomar decisiones de negocio. Al fundamento del desarrollo de aplicaciones, pues el entorno actual de Oracle es nuevamente el que podéis ver aquí. Aparte de representación, cada vez más los entornos están basados en HTML5. Lo que esto significa es que los entornos de clientes son cada vez más pesados, más complejos. Capacidad los entornos de clientes de ejecutar determinadas funcionalidades, por ejemplo, pues ordenación de tablas o en la parte de presentación gráfica son cada vez más complejos, pero eso también implica, por un lado, digamos una mayor bidireccionalidad con las aplicaciones que sustentan estos interfaces, mayores requisitos funcionales y una mayor capacidad de estas aplicaciones para sincronizar los datos con los clientes, ¿no? ¿Cómo está abordando Oracle la construcción de aplicaciones? Pues a través de, digamos, extender el framework de desarrollo de Oracle tradicional, el ADF, lo está extendiendo hacia dispositivos móviles, de manera que aquellos clientes vuestros que tengan desarrolladas aplicaciones mediante ADF, conexión de mobile, van a poder reutilizar gran parte del código y darlo para funcionar en entornos de tabletas, de móviles, ya que el código se va a escribir una sola vez y va a ser utilizable tanto en dispositivos móviles, a día de hoy disponible en Android y en iOS, como dispositivos convencionales. Esta es un poco la filosofía, ¿no? El desarrollar el código una vez y que se pueda representar a nivel de interfaz de usuario en todos los dispositivos. Incorpora funcionalidades de este entorno de desarrollo de móviles, funciones de acceso a las capacidades de estos dispositivos móviles como la cámara, el micro, etc., a través de Apache Córdoba. Funcionalidades de funcionamiento en modo desconectado mediante una pequeña base de datos SQLite con los datos
datos encriptados, de manera que aplicaciones que no sean del entorno de desarrollo, del que estoy desarrollando en este dispositivo móvil, pues no van a poder acceder a los datos puesto que están encriptados. El entorno de desarrollo de AF Mobile en las versiones es bastante ágil. Está basado en un modelo, en un entorno de tipo gráfico con funciones de drag and drop, que está sobre todo sustentado en capacidades de acceso a servicios y datos de los sistemas de backend del middleware de Oracle. Toda la integración de este desarrollo con los entornos de ODI, con los entornos de Alice Bash, por ejemplo, pues está muy integrado. En cuanto a parte de esta cuestión de integración de datos y de servicios, el objetivo último es la sincronización entre múltiples sistemas, ¿no? Pueden ser sistemas legacy, sistemas que pueden ser aplicaciones de Oracle o bien de otros fabricantes, base de datos en distintas versiones, en distintos modos de base de datos o entornos de Big Data. Aparte, digamos, de la integración de los datos, pues podemos pensar en aplicaciones en tiempo real de estos datos, en entornos de carga y extracción de datos para su análisis posterior en entornos de Data Warehouse o de Big Data, y para lo que tiene que ver con calidad de los datos. Estar seguros pues, que esos datos son consistentes, no hay datos repetidos, es decir, tener un modelo de datos en el cual sustentar pues, todas las aplicaciones que hay por encima, ¿no? Y por un lado, integración a nivel de servicios, pues integración aplicación a aplicación o business to business o integración pues, a nivel de los nuevos entornos cloud, pues por ejemplo, pues para acceder a aplicaciones que están funcionando en cloud o en entornos de móvil. En cuanto a la parte de integración, voy a empezar por la capa superior, por la parte de integración de servicios. Nuevas versiones de SOA permiten, por un lado, acceso a estas aplicaciones en cloud. Por ejemplo, con conectores hacia RightNow o hacia Salesforce. Se mejora todo lo que es integración con entornos de dispositivos móviles, por ejemplo, ventas de tipo REST o JSON. Y sobre lo que se hace hincapié es en la mejora del rendimiento. Todo lo que tiene que ver con rendimiento en este tipo de entornos es fundamental, porque estamos hablando de aplicaciones que requieren escalabilidad, ¿no? Son aplicaciones que potencialmente son accedidas por miles o incluso millones de consumidores, ¿no? Con lo cual pues el rendimiento y la escalabilidad empiezan a ser factores muy relevantes, ¿no? La manera que se está abordando problemáticas pues es en base a integración, a sistemas de ingeniería conjunta. En este caso el sistema de ingeniería conjunta que aplica es Exabus, que incorpora funcionalidades como por ejemplo Exabus, que es una interconexión está en InfiniBand y digamos que es una memoria de forma muy eficiente, o con productos como Coherence, que permiten pues construir caches de objetos en memoria que tienen un rendimiento y escalan de una forma muy importante, ¿no? Otra mejora que se ha acometido en la nueva versión de SOA es que digamos que el footprint de todo el entorno pues es muy pequeño, de manera que es posible ejecutarlo incluso en un portátil, pues para montar un entorno de deseo, pues todo el entorno de SOA cabe en un portátil con gigas de memoria, pues es posible montarlo en un PC. La parte de integración de datos, estas nuevas versiones lo que se ha conseguido es un lado de datos de la fase de extracción, transformación y carga de ETL más sencilla. Está basada como podéis ver en esta presentación, en un modelo, en un equipo gráfico. Y todo el fundamento de hoy es un uso extensivo de Golden Gate, de manera que es posible mantener una sincronización en real de todos estos sistemas que están
estábamos comentando. Golden Gate permite hacer esta sincronización en tiempo real, incluso entre data centers distribuidos. Aquí estamos hablando de tecnologías a nivel de datos, nunca estamos hablando de tecnologías de replicación de cabina, con lo cual no necesitamos copy-tipo síncrono, incluso podemos extender las sincronizaciones a exteriores en los cuales los data centers están separados cientos de kilómetros. Y por último, lógicamente, pues todo el entorno de ODI se ha adaptado a las nuevas funcionalidades de la base de datos, la versión 12 de la base de datos. En la parte cercana al usuario final, en la parte de ese usuario, existen tres modalidades de web centers que ver aquí en esta diapositiva. La primera sería todo lo que tiene que ver con la gestión de contenidos. Podéis pensar en pues, una gestión documental, gestión de contenidos no solamente de documentos, sino también de contenidos de aplicaciones, ¿no? Como está representado, aplicaciones de Oracle en este caso. Después, segundo bloque funcional, que sería lo que construir portales, es decir, una vez que tengo funcionando aplicaciones, pues cómo ser capaz de acceder a estas aplicaciones con interfaces de tipo web. Básicamente lo que estamos pensando aquí es construir intranets. Es bloque funcional que sería intranet sino extranet, es decir, construir la web pública de mi compañía, ¿no? En este caso es web sites, que sobre todo pues lo que proporciona son interfaces de tipo gráfico pues, muy ricos y visualmente muy impactantes, ¿no? Aparte de las novedades de Web Center son, por un lado, la gestión de entornos móviles, como comentamos en la introducción de la parte de middleware, la gestión de sites, es decir, pues toda la parte de la experiencia de usuarios, toda la parte de ser capaces de manejar pues, distintos procesos, toda la parte de multiplataforma. En la parte de portal, pues la parte de, digamos, las facilidades de componer aplicaciones para uso interno. La parte de BPM, aquí el objetivo es, digamos, hacer de la forma más sencilla posible todo lo que es la automatización de procesos y sobre todo el mantenimiento de estos procesos de negocio, introduciendo un factor de flexibilidad, ¿no? Habitualmente pues los modelos en los que se implementan los BPM son muy a medida, digamos, es incluso difícil entender cómo están funcionando. Y la propuesta de Oracle es no utilizar estos códigos propietarios de descripción de procesos de negocio, sino utilizar BPMN, que es una oración que se conoce como Business Process Modeling Notation, que es un lenguaje estándar que lo que es, una vez que se ha definido el determinado proceso de negocio, cuál es el flujo, cuáles son las interacciones, pasa a una herramienta que lo que hace es automatizar esa descripción, automatizar y ser capaces de construir este proceso de negocio en los sistemas de información. El tercer paso sería la monitorización de cómo está funcionando el proceso de negocio y la introducción de mejoras en el propio proceso. Las funciones que incorpora BPM son por una serie de templates ya digamos preconstruidas para determinados entornos por ejemplo, para entorno de un proceso tipo de negocio que sería pues pedir una aprobación de un viaje o por ejemplo pues abrir un reporte de incidencias, una serie de problemáticas comunes que se dan en todos los negocios. Estos funcionales están ya definidos a priori y pues estos procesos se pueden mezclar, se pueden componer entre sí y se pueden customizar, se pueden adaptar a través de una interfaz web o bien se pueden construir desde cero, ¿no? También proporciona mecanismos como los casos anteriores de integración con determinadas aplicaciones que están en cloud.
Y por último, lo que tiene que ver con los entornos de desarrollo y de, digamos, de las aplicaciones. Otro tipo de aplicaciones que nos estamos encontrando son basadas como decía, en HTML5 por un lado y también pues en un mecanismo de conexión entre el interfaz de usuario y la aplicación basada en WebSocket. Este mecanismo es un mecanismo bidireccional de comunicación entre el cliente y la aplicación. La aplicación es capaz no solamente de, digamos, de mostrar datos de una forma pasiva al cliente, sino que hacer push, es decir, es capaz de, por ejemplo, actualizar información que está mostrando el cliente ante determinado cambio del dato que está por abajo, es capaz de ese dato pues, actualizarlo en el cliente, ¿no? Para hacer digamos, que todo este entorno funcione, hay nuevas funcionalidades, por un lado, de WebLogic, aparte ya de las funciones de la nueva versión de la base de datos, como el multiplano o las pools de databases. Pues hay otra serie de funciones, por ejemplo, que tienen que ver con la sincronización de los datos de estos sistemas que están sustentando a este entorno de aplicaciones. Esto se hace habitualmente a través de Golden Gate y también a través de Querying, que es un nivel de caché a mitad de camino entre la base de datos y el servidor de aplicaciones. De manera que Cogeris lo que permite es tener un nivel intermedio de caché, de forma si es necesario por parte de la aplicación estar constantemente interrogando a la base de datos pues por datos, por cambio de datos, etcétera, sino que esta caché que reside en memoria, digamos que es inactualizada, es la que habla con la base de datos y hace las aplicaciones, pues vienen los datos de forma actualizada y sincronizada. Esto permite PPU y permite escalar, sobre todo. Para este entorno de aplicaciones nuevas basadas en WebSocket que os comentaba, pues es fundamental el poder tener una tecnología de este tipo que permita escalar. Todos estos entornos de middleware que os estoy describiendo funcionan de forma óptima en Ecology, como es lógico, con el soporte que tiene pues para por ejemplo, para Coherence, para servidor de aplicaciones WebLogic, funciona de forma óptima en este tipo de soluciones. La parte de data y analítica, pasando a este bloque funcional, lo que pretende abordar es el análisis y entrenamiento de datos que provienen, por un lado, de personas, que provienen de objetos o que provienen de procesos. Todos estos datos, la propuesta de Oracle, se pretende, por un lado, realizar la ingesta de estos volúmenes de datos, realizar almacenamiento y después, pues lo interesante, analizar esos datos, ¿no? Aquí en esta diapositiva podéis ver las tres V de los entornos de Big Data, la V por un lado de volumen, son volúmenes de datos muy grandes, por otro lado la V de velocidad, es decir, son datos que se producen con un ratio muy alto, y por otro lado son los que provienen de muchos entornos diferentes, ¿no? La V que más importa no es ninguna de estas tres, sino que es la V de valor, ¿no? Eso es lo que se saca de este entorno. Lo de Big Data de Oracle, por explicarlo en las fases anteriores de almacenamiento y análisis, vamos a empezar por la parte de almacenamiento, ¿vale? Luego viene la parte de ingesta y la parte de análisis a continuación. Nos podemos encontrar con dos tipos de datos, nuestros datos o semiestructurados, o bien, también es libre, por supuesto, encontrar datos estructurados, es decir, el Big Data tiene datos de los dos tipos, no solamente datos no estructurados. Para el primer bloque de datos, para los datos no estructurados o semiestructurados, hay maneras de almacenarlo. Por un lado, en un entorno de HDFS, un entorno de Distributed File System,
pero también es posible almacenarlos en una base de datos clave-valor, como es el Oracle NoSQL. Algunas opciones son posibles para almacenar los datos semiestructurados o no estructurados. Parte de los datos estructurados, pues Oracle cuenta con su base de datos relacional, que es capaz de escalar hasta petabyte de información. La parte de análisis de los datos de varias maneras. En un entorno de Hadoop, digamos que la forma más habitual de análisis de estos datos es mediante MapReduce. Está disponible en el entorno de análisis de Oracle. Por cierto, la distribución que implementa es la de Cloudera, pero aparte de esta opción de análisis mediante MapReduce, ofrece otras 3 opciones adicionales de análisis. No todo el mundo conoce MapReduce, pero sí todo el mundo, por ejemplo, conoce SQL. Que es posible analizar los datos de Hadoop mediante SQL tradicional. ¿De acuerdo? Aparte de la opción de analizar los datos mediante SQL, también existe la opción de analizarlos mediante R. Es un lenguaje open source que permite realizar análisis estadístico y algorítmico de los datos. Si no lo hacéis, podéis pensar que similar al lenguaje SPSS, por ejemplo, es muy similar. Lo único que no es estario, sino que es open source. Esto es otra opción de análisis R. Y otra última opción de análisis es mediante todo el entorno de Business Analytics o Business Intelligence de Oracle. Es decir, aparte del MapReduce, Oracle ofrece estas 3 formas adicionales de análisis de los datos. Implementa el Big Data a nivel de sistemas. El objetivo de la implementación es, por un lado, rendimiento y, por otro, escalabilidad. El rendimiento es evidente. Estamos hablando de entornos de gran velocidad. Pues el contar con un sistema que permita almacenar 100 TB de información, como se puede almacenar en Big Data Appliance, y con una cantidad de proceso de cientos de cores, pues es muy importante en este tipo de entornos. Es decir, no es posible manejar un entorno de Big Data con sistemas que no escalan o que no ofrecen rendimiento. Parte de almacenamiento de la base de datos relacional, pues la propia de Oracle es Oracle Exadata, en función del volumen de estos datos estructurados, pues sería un Exadata de mayor o menor tamaño, o bien un sistema de datos de tipo convencional o en Database Appliance o el que fuera. Entre los 2 tipos de entornos, entre el entorno no estructurado y el entorno estructurado, lo que proporciona son conectores bidireccionales, aunque aquí en la flecha veis que solamente desde el Big Data hacia el entorno estructurado en realidad es bidireccional, con unas velocidades de carga de hasta 15 terabytes por hora. Esto es fundamental en este tipo de entornos. No tiene sentido que el ancho entre los sistemas estructurados y no estructurados pues sea una velocidad, digamos, baja, ¿no? La parte analítica basada se puede ejecutar tanto en la parte de Big Data como en la parte de Exadata, es decir, en el propio espacio de ejecución de la base de datos también se puede ejecutar R. Y por encima podéis ver la parte de Business Intelligence, que normalmente se está pues en una máquina que es Exalytics, que tiene una capacidad de memoria muy alta, de manera que es capaz de cargar memoria pues todos los datos que está analizando. Como estaba la parte de análisis con este que se ejecuta sobre la base de datos Oracle, ¿de acuerdo? Pero también se puede analizar datos de Hadoop con L mediante los conectores que existen entre la parte de Big Data y la parte de datos Oracle. Y se puede ejecutar tanto en el entorno de Big Data directamente sobre Hadoop, pero también se puede ejecutar R en el entorno de la base de datos Oracle, con lo cual pues todas las unidades que ofrece R de análisis estadístico pues se pueden hacer sobre una base de datos relacional. La parte de análisis de datos habitualmente se aborda desde el Business Intelligence de Oracle,
objetivo en este caso pues es, digamos, analizar, o más que analizar, descubrir información que proviene de diferentes fuentes, ¿no? Pues pensar, por ejemplo, en un entorno tradicional de datos estructurados, pero también en un entorno de datos no estructurados, en un entorno de documentos del tipo que sean, PDFs o Word, etcétera, o en un entorno de redes sociales, en un entorno de Twitter o de Facebook. El entorno de Business Intelligence de Oracle es capaz de proporcionar conectores, bueno, más bien, en este caso los conectores los proporcionan las redes sociales mediante web services o el API que definan. El Business Intelligence de Oracle es capaz de engancharse a estos interfaces y hacer análisis de estos sociales. El producto que es capaz de hacer todo esto es Endeca. Endeca de suite de Business Intelligence de Oracle que complementa, digamos, el análisis más tradicional de Business Intelligence, aquel análisis pues que permite cuadros de mando, reportes o visualización espacial, ese tipo de que en los entornos de Business Intelligence al uso se enriquece con Endeca, que es capaz de no solo analizar sino descubrir, es decir, es capaz de que a priori no sabemos ni siquiera qué naturaleza tienen, es capaz de descubrir qué información hay, es capaz de entenderla. Todo no tendrá sentido ejecutarlo en un entorno, digamos, tradicional, puesto que cada vez que en un entorno de este tipo lo que se requiere es una agilidad de respuesta, ¿no? Una agilidad de respuesta de interfaz de usuario que se suele conocer como la velocidad del pensamiento, una respuesta en un tiempo inferior a un segundo, ¿no? Pues este tipo de respuesta se consigue con un sistema como Exalytics que tiene mucha memoria, tiene hasta 4 terabytes en el x86 o hasta 6 terabytes en la versión de Spark, y digamos el componente más que hace funcionar pues es el Oracle Time10, la base de datos en memoria de Oracle, ¿no? Todos los datos de estas que tenemos por debajo representadas se cargan en memoria y entonces la respuesta al usuario pues es muy rápida. Como veis, se incrementa la capacidad de respuesta entre 10 y 100 veces. En entornos tradicionales de Business Intelligence, en clientes que tengan problemas de rendimiento, pues es también una solución muy adecuada, ¿no? Porque los problemas de rendimiento pues requieren un esfuerzo grande de creación de la aplicación de Business Intelligence, pero en una solución de este tipo, pues simplemente dejándola caer sobre la máquina, pues conseguir la velocidad de respuesta que estamos buscando. Concluyo, voy a dar un repaso a las políticas de soporte de Oracle y a las políticas de licenciamiento. En las políticas de soporte hay, digamos, 3 en lo que sería el ciclo de vida de cualquier software en Oracle. En el momento que se hace disponible una determinada versión, hay un periodo que se conoce como Premier Support, que como no son 5 años desde la fecha de disponibilidad. Y después de esos 5 años, en ocasiones se extiende por más de 5, hay un soporte extendido, en el cual, mediante un coste adicional, lo que es el soporte Premier, se une la aplicación bajo prácticamente todas las condiciones de un soporte Premier, y una fase que sería el soporte sostenido, Sustained Support, el cual, por analogía, lo que se hace es mantener la versión de software de forma indefinida pero congelada. Es decir, hay evoluciones de funcionalidad, no hay en relación con otras versiones modernas que van saliendo, sino que en el momento que se congela esa versión de software, pues hasta ahí ahora sigue ofreciendo soporte, pues del soporte, pero en un estado, digamos, congelado de la versión que sea. Aquí os pongo un link donde podéis ver la política de soporte de Oracle en cada una de esas versiones y de forma resumida cuáles son en cada uno de los estados, digamos, cuáles son las funcionalidades que son disponibles y las que no, tanto en Premier como en extendido como en sostenido. La razón que he puesto un pequeño punto aquí en la página de software es para que veáis pues a nivel de versionados
pues con estado de soporte. Por ejemplo, la versión 10.2 pasó a soporte extendido en julio de 2013, una versión que es relativamente moderna, la cual muchos de vuestros clientes ni siquiera han llegado, pues está ya en fase de soporte extendido. Entonces, para un tema que comenté en la parte de las opciones de la base de datos, todas las opciones que vimos son opciones que están disponibles en la versión 10 y en muchos casos la versión 11 de la base de datos. Para dar cualquiera de esas opciones de partitioning, de compression, etcétera, hay que abordar previamente una migración a pues, una versión moderna, ¿no? Entonces, aparte de lo que sería el puro negocio de la opción de base a vuestro cliente, se habrá una oportunidad muy interesante de servicios, ¿no? Por un lado, en primer lugar, de hacer la migración a la versión adecuada de los datos y luego después de la implementación de la opción de que estoy hablando, ¿no? Y no, en cuanto al licenciamiento de Oracle, digamos que la referencia base, ese enlace que os pongo, la Biblia del licenciamiento de Oracle es un documento PDF de 65 páginas que se llama Software Investment Guide, que es donde están definidos pues desde las ediciones de software, las enterprise, las estándar, cómo dejan los escenarios de activo-pasivo, los escenarios de disaster recovery, en fin, o sea, es que digamos, a nivel legal, pues que eso de uso tiene un determinado cliente con las licencias de Oracle. Resumirlo mucho, hay básicamente dos métricas de licenciamiento, que son o bien por usuario o bien por procesador. En entornos en los cuales sea posible contar cuántos usuarios hay, pues sería un licenciamiento por NUPS, o entornos en los que no sea posible contarnos, pues imaginar por ejemplo un entorno de web, que no se sepa a priori cuántos usuarios voy a tener, pues se licencia por procesador. ¿Cómo cuentan los procesadores en Oracle? Hay que distinguir entre dos escenarios posibles. Un escenario, tengamos versiones estándar, en ese caso se cuenta por socket físico, ¿de acuerdo? O en un escenario que estemos hablando de versiones enterprise. En ese caso, la nota es la siguiente: se da el número de sockets físicos, se cuenta el número de cores que tiene cada uno de esos sockets, se multiplica y por último se aplica un factor multiplicador en función de la naturaleza del procesador que sea. Ejemplo, se hace en un sistema x86, un sistema con procesadores Xeon, un sistema que tiene dos procesadores de 6 sockets, o sea, cores cada uno de esos procesadores, cada uno de esos sockets. En este caso, el factor multiplicador, el core factor, es 0,5. Pues para saber cuántas licencias Oracle necesito, tendría que multiplicar dos procesadores por 6 cores por procesador, 6 por 2, 12. Después aplicar el core factor, que es 0,5. 0,5 necesitaría para licenciar ese entorno 6 licencias. El factor en entornos Unix es en entorno de IBM Power, es core, en HPUX con ITAM es también por core. En entorno Spark es 0,5. Con lo cual, cualquier aplicación de Oracle en un entorno de ejecución de Spark pues va a necesitar la mitad de licencias que para un entorno equivalente de IBM o de HPUX. Por último, una consideración que es el partitioning. En el ejemplo que he puesto, en el ejemplo de un servidor x86 con dos procesadores de cores por procesador, hay una que es partir el espacio de cómputo de esa máquina, partirla pues en hitos, ¿no? Y digamos instalar solamente determinado Oracle en cada una de esas particiones, ¿no? Esto se puede hacer con tecnologías de virtualización como Oracle IBM, en el cual pues se
esos 12 cores que tiene mi sistema, pues puedo decir que la base de datos va a ser una partición de 4 cores. El servidor de aplicaciones con la aplicación va a estar en una partición con otros 4 cores. Y los 4 cores restantes, pues no estoy intentando, los voy a dedicar pues, a un entorno de desarrollo. En el entorno, con Oracle VM, voy a licenciar 4 cores para base de datos y 4 cores para WebLogic únicamente. ¿De acuerdo? Esto es lo que se conoce como hard partitioning. Oracle reconoce esta tecnología de virtualización como hard partition y solamente tengo que pagar las licencias de partición donde tengo mi software instalado. En un entorno Unix, pues eso sucede de forma análoga, es decir, en una partición de pues una IPAR, en una VPAR, por no citar versión de Oracle, que también, por supuesto, con SolarStorms o con LDOMS, pues puedo venir una determinada partición y solamente pagar las licencias de esa partición. Y ojo, en un entorno x86, la tecnología de virtualización que se admite como hard partition es Oracle VM. Cualquier tecnología, ya sea Citrix, ya sea Microsoft o cualquier otra, requiere licenciar máquinas enteras. Esto es un condicionante bastante importante a la hora de licenciar el software de Oracle en entornos de virtualización de terceros. Hay que tenerlo en cuenta porque hace que sea imposible pues montar cualquier software de Oracle, base de datos o entornos de middleware en una tecnología de virtualización que no sea Oracle VM. Hasta aquí la presentación de hoy. Os agradezco mucho su tiempo y os pido disculpas por los inconvenientes del principio de la falta de sonido. Y no más. Si queréis lanzar alguna pregunta por el chat, me voy a quedar por aquí todavía 5 minutos. Y la que viene, el martes que viene, vamos a hablar de más de Oracle. Vamos a hablar de los sistemas Spark y de los sistemas x86 de Oracle, así que a partir de las 10 de la mañana os espero por aquí. Un saludo.